Hacerlo a una seria crítica, sin intentar forzar el arte de la dialéctica que, a su parecer, realzaba más las disputas que la verdadera reflexión. Su impacto fue considerable en toda Europa del Este. Fundó el modelo de las escuelas talmúdicas modernas e influyó en dinastías de ilustres maestros. La edición definitiva del Talmud, que se utiliza todavía hoy, fue la hecha en Vilna en 1880. Enriquecida con numerosos comentarios, condensa las enseñanzas de los maestros modernos y se inscribe en la línea de reflexión del Gaón. Desde entonces, todos los estudiantes disponen de una herramienta de trabajo mucho mejor que las que disponían las generaciones anteriores. Desde Polonia hasta Austria, desde Hungría hasta Italia, desde España hasta Inglaterra, desde Alemania hasta Francia, desde Lituania hasta Ucrania, podemos decir que no hay ni un rincón de Europa que no haya participado en la invención del Talmud. De ese modo y durante más de 8 siglos, el Talmud vive en Europa. Tanto en la Europa de los pueblos y de los guetos, como en la de las capitales y principales centros de la vida intelectual. Durante todos esos años, el Talmud conoce una producción intensa de comentarios y un florecimiento de escuelas que darán forma a la cultura judía que heredaría la modernidad. La modernidad está representada forzosamente por los Estados Unidos. El Talmud deja la vieja Europa hacia una tierra aparentemente llena de promesas. Desde finales de la Primera Guerra Mundial y durante los años 20 y 30, numerosas familias desembarcan en el Nuevo Mundo. El Talmud atraca en tierra extranjera. Y como debe ser, una de las primeras cosas que hacen los judíos cuando se instalan es imprimir sus libros. Es una manera de marcar su territorio, aunque sea provisional. Como la tentación de la asimilación estaba más presente que en Europa, el Talmud corre el riesgo de verse rápidamente abandonado. Para prevenir los peligros de esta nueva situación, surgirán inmediatamente las primeras escuelas, que seguirán la línea de las del viejo continente. El Talmud echa raíces en el seno de una modernidad todavía desconcertante. Al amanecer del siglo XX, ¿debe el Talmud adaptarse a la modernidad o es la modernidad la que debe adaptarse al Talmud? Para responder a esta pregunta basta con sumergirse en el diálogo de los sabios y concebir en qué medida sus palabras han anticipado siempre los sucesos de la historia. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel se enfrentaron durante 2 años y medio sobre el tema del hombre. La primera decía, habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. La segunda, es bueno que se haya creado al hombre. Al final, las voces llegaron a un acuerdo y concluyeron, habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado, pero ya que existe, que sea virtuoso. ¿Virtuoso? ¿Qué les quedaba a los judíos en los albores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quizás ir a practicar su virtud en los Estados Unidos? Pero algunos dudan que los Estados Unidos sean un centro de virtud. Condenados a una vida de clandestinidad, encerrados en sus guetos donde vivían aislados, con su Talmud como único refugio, la suerte de los judíos en Europa Central en el siglo XX puede dotar de argumentos la opinión según la cual habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. El nazismo, en cualquier caso, se erige como un claro ejemplo de ello. La esperanza, sin embargo, es el fundamento del judaísmo. Es precisamente cuando no hay más esperanzas, cuando es necesario esperar. La esperanza judía tiene sus raíces en un lugar por encima de la absurdidad del mundo. La resurrección, en un mundo donde lo absurdo no tendría cabida, sería el ejemplo más extremo.
El Talmud cuenta la historia de un emperador romano que envió a los judíos a la muerte. Ese emperador le pregunta a uno de los sabios judíos antes de dejárselo a sus verdugos: no entiendo cómo vosotros, los judíos, podéis creer en la resurrección de los muertos. La hija más joven del sabio responde por él. Le dice al romano: tú no existías y ahora existes. Eso no te sorprende, pero a mí me maravilla a cada momento. Hoy existes, ¿y te sorprendes de que otro día puedas existir de nuevo? Pues a mí eso no me sorprende. El Talmud evoca la resurrección de los muertos de forma abstracta, pero se presenta a sí mismo como un ejemplo concreto. De hecho, ¿cuántas veces renació de entre las llamas? En esos momentos, y a pesar de la amplitud del desastre, el pueblo sobrevivió. El libro también. No dice el Talmud: aprendemos más de los muertos que de los vivos, porque los vivos transmiten las enseñanzas de los muertos y así los vuelven a la vida. ¿No se llaman los cementerios Bet HaChaim o casa de los vivos? Los cementerios parecen bibliotecas a cielo abierto, porque el Talmud dejó en ellos algunas de sus más famosas páginas de la historia. En otro tiempo germinó allí la sabiduría, pero esta no ha desaparecido, está aún allí, lista para nacer de nuevo. Después de la guerra, los estudios talmúdicos iban a redoblarse, sobre todo en los Estados Unidos, gracias a la iniciativa de Daf Yomi. Al ritmo de una página por día, hace falta algo más de 7 años para leer las 2.711 páginas de la edición moderna del Talmud, un ejercicio al que se dedican en todo el mundo todos los talmudistas dignos de ese nombre asociados al programa de Daf Yomi. O dicho de otra manera, una página por día. El principio del estudio de una página diaria del Talmud fue iniciado por el rabino Meir Shapiro el 11 de septiembre de 1923 en Lublin, en Polonia. El Talmud sería esa tierra espiritual donde los judíos podrían, en un mismo momento, en todas las partes del mundo, estar reunidos por un estudio común. En 2005, el Madison Square Garden de Nueva York reunió a más de 46.000 personas conectadas por satélite con otras comunidades del mundo para celebrar la clausura del 11º estudio del Talmud, 11 ciclos de 7 años y medio. Una nueva generación de talmudistas estaba a punto de aparecer, retomando la voz de sus padres. Al igual que en la cima de las torres de Manhattan, donde hombres de negocios, abogados, banqueros, deciden consagrarse al estudio diario del Talmud antes de volver a su oficina. Una manera de volver a sus orígenes. Porque la reflexión talmúdica tiene los medios de responder a las problemáticas planteadas por la modernidad. ¿No se dice que Dios hizo el mundo en 6 días y que descansó el 7º? De igual modo, hoy en día, toda la humanidad trabaja durante 6 días y descansa el 7º. ¿No es eso un signo de la modernidad de la Torah?, pregunta el Talmud. Los judíos estadounidenses han participado desde el principio en la construcción de un nuevo mundo, pagando a veces al precio de su propia herencia cultural. Pero aún así, siempre ha mantenido un vínculo con la tierra ancestral, volviendo regularmente al suelo de la vieja Europa. Más que una cuestión de nostalgia, se trata de una necesidad real de volver a los orígenes, junto a aquellos que supieron preservar el Talmud de la asimilación. En efecto, la asimilación ya había ganado en Europa, eliminando la yeshiva, sucumbiendo a los encantos de la filosofía, de la literatura, del arte, de la ciencia. Los numerosos hijos y nietos de talmudistas iban a abrir vías nuevas en muchos dominios: matemáticas, lógica, física e incluso psicoanálisis. En su correspondencia con Karl Abraham, Sigmund Freud evoca el atavismo talmúdico que habría empujado a algunos de sus colegas a las vías del